Dios les bendiga. Hoy vamos a ver la palabra de Dios, el mensaje que el Señor tiene preparado, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de las Revelaciones, en el libro de los últimos tiempos. Abramos nuestras Biblias. Hemos visto ya el mensaje a las 7 iglesias. Hemos visto la revelación de Jesucristo. Hemos visto el rollo y el cordero, la oración celestial. Ahora en esta ocasión vamos a ver los 7 sellos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el libro de las revelaciones, de la palabra de nuestro Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 6, del versículo 1 al 17. Son los versículos que vamos a ver. Y también el capítulo 8. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de nuestras Biblias. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién era el que estaba abriendo los sellos? Era el Cordero. ¿Y qué significa el Cordero? El Cordero, hermanos, significa que él había sido la salvación que muchos estaban esperando. Por eso se le llama al Señor Jesús como el Cordero. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio, hermanos. Él fue el sacrificio ¿para qué? ¿Para el perdón de qué? Para el perdón de pecados. El Señor mandó a un Cordero, pero un Cordero humano, ¿verdad? Un Cordero, ¿verdad?, que iba a formar en forma de un humano, ¿verdad? Y ese era Jesús, ¿verdad? Él es el Cordero. Porque Él es el Cordero. Porque Él se sacrificó. Usted puede entender que cuando los judíos expiaban sus pecados, mataban un cordero. Y ese cordero simbolizaba al Mesías. Ese cordero simbolizaba que algún día iba a venir un Salvador que los iba a redimir del pecado. Y ese cordero simbolizaba que ese cordero era un simbolismo del Mesías, del Hijo de Dios. Y dice, cuando abrió uno de los sellos, ¿qué fue lo que abrió? Abrió uno de los sellos. Podemos ver, hermanos, que la palabra de nuestro Dios dice que el Señor tenía 7 sellos. Y esos sellos, hermanos, eran para la humanidad. Era para castigar ¿a qué? Para castigar a la humanidad. Esos sellos eran juicios. Son juicios de Dios. ¿Para qué? Para castigar ¿a quién? Para castigar al hombre. ¿De qué? De su maldad. Estos juicios son parte de la ira de Dios. Dios manda estos juicios porque Él está enojado, ¿verdad? Enojado con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo desobedece. El mundo no quiere obedecerlo. Y el Señor tenía en su mano derecha, dice la palabra de nuestro Dios, que tenía un rollo y un libro. Y en ese rollo estaban los 7 sellos. Y los 7 sellos eran ¿para qué? Para castigar ¿a quién? A la humanidad, al hombre. Para castigarlos por su desobediencia. Y cuando el Señor tenía uno de los sellos, dice que lo abrió. Y estaban los 4 seres vivientes. Y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como trueno, ven y mira. Dice Juan que él escuchó una voz que le hablaba como trueno. Una voz fuerte. Una voz que era fuerte, hermanos. Era como una trompeta, como un trueno. Y le dijo, ven y mira.
que era lo que quería que Juan viera. Le dijo, ven y mira, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, saliendo y venciendo para vencer. Muchos han malinterpretado este texto, ¿verdad? Porque el Señor Jesús también aparece en un caballo blanco. Podemos ver que en Apocalipsis el Señor aparece en un caballo blanco, en Apocalipsis 19, capítulo 19 del 11 al 21. Quiero que vayamos a Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia peleaba. Sus ojos eran como llamas de fuego, y tenía muchas diademas. Y los ejércitos de los cielos le seguían, y él estaba en un caballo blanco. Y en su vestidura está escrito: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ver que el Señor, en la palabra de nuestro Dios, en Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21, podemos ver que Él también viene en un caballo blanco. Pero podemos ver que en los 7 sellos también hace presencia aquí un caballo y un jinete y un hombre que iba en el caballo. Pero no deberíamos de confundir estos dos jinetes. ¿Por qué? Porque los sellos, hermanos, los sellos son juicios de Dios. En cambio, en Apocalipsis 19 aparece un hombre en un caballo que dice que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos ver que estos dos jinetes no son los mismos jinetes, sino este que monta el jinete viene con un arco y viene montado en un caballo blanco, que también el otro jinete venía, y tenía una corona, al igual que el otro jinete, ¿verdad? Pero los sellos, hermanos, los sellos son juicios de Dios, y Jesús no iba a venir cuando estuvieran los juicios, ¿no? Él va a venir en la segunda venida. ¿Para qué? Para establecer ¿qué? Para establecer su reino. Aquí este jinete que aparece aquí apenas va la mitad de la tribulación, no va ni la mitad, pero este jinete que aparece aquí son juicios de Dios. Y este jinete, hermanos, muchas personas lo asocian con Jesús, pero este jinete no tiene nada que ver con Jesús. No, este jinete es otro jinete que no es Jesús. No confundamos Apocalipsis 19 y Apocalipsis 6. ¿Por qué? Porque los sellos son juicios de Dios. Los sellos son juicios por causa del pecado. Entonces Jesús no puede aparecer en los juicios, no. No, porque Él va a venir después. Ya después de que la tribulación pase, Él va a venir ¿para qué? Para establecer su reino milenial. Ya después que pase la tribulación, el Señor va a venir con todo su ejército y va a pelear ¿contra quién? Contra el diablo, contra el anticristo y contra el falso profeta. Muchos interpretan mal y piensan que este jinete tiene que ver con Jesús. Pero este jinete, hermanos, sabemos que el diablo trae una paz que se hará pasar por el mismo Mesías. Dice la palabra de nuestro Dios que Él se hará pasar por Dios. Se hará pasar por Dios y engañará a muchos y les hará creer que Él es el Mesías. Y este hombre traerá una falsa paz. Se vestirá como un cordero
se vestirá como el enviado de Dios. Y muchos van a creer que Él es Jesús, porque viene igual como el Señor Jesús, viene en un caballo blanco. Y este hombre va a hacer prodigios, y va a hacer milagros, y va a traer paz. Y el mundo va a pensar que Él es el Mesías. Y muchos van a ser engañados por ese falso Cristo, por ese falso hombre que se dice ser el Mesías. Este hombre traerá una paz por 3 años y medio, y por un tiempo les traerá paz, les traerá prosperidad, les traerá muchas cosas, pero ya después de que pasen los 3 años y medio, dice la palabra de Dios que Él va a romper el pacto. ¿Con quiénes? Con los judíos. Se presentará a los judíos como el Mesías, como el Hijo de Dios, y los va a engañar, y se va a sentar en el templo, y muchos van a caer en la trampa del diablo. Van a pensar que Él es el Hijo de Dios, van a pensar que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir también con los atributos que Jesús venía, con las vestiduras que venían. Dice que vino en un caballo blanco, y el caballo blanco, hermanos, simboliza la paz. Va a hablar palabras bonitas, va a traer una paz por tanto tiempo, y va a hacer prodigios, y el mundo va a creer que Él es el Mesías. Nos dice en Daniel 9:27, vayamos a Daniel capítulo 9:27 de la palabra de nuestro Dios. Daniel capítulo 9, versículo 27, así dice la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda con la muchedumbre, y vendrá el desolador, y hasta que venga la desolación y la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice la palabra de Dios que Él hará un pacto de paz, y podemos ver que muchos pueblos, que Israel, incluso Israel, buscan la paz, buscan la paz y la seguridad. Es lo que el pueblo de Dios ha buscado por tanto tiempo, y por eso van a caer en la trampa. ¿Por qué? Porque el mundo está buscando la paz, el mundo está buscando la seguridad, y eso es lo que el diablo les va a dar. Les va a dar una paz, una seguridad. Va a haber un acuerdo entre ellos, va a haber un pacto, pero después de la mitad de ese pacto, el diablo va a romper el pacto. Y ahí es cuando muchos se van a dar cuenta que no era el Mesías, se van a dar cuenta que ese hombre no es el Hijo de Dios, sino es el inicuo, el perverso, el malvado. Esa es la abominación desoladora de la cual el profeta Daniel habla en la palabra. Dice la palabra de Dios que Él va a romper el pacto que va a hacer con el pueblo de Israel. Les prometerá paz, les prometerá seguridad por tanto tiempo, y después de ese tiempo Él romperá ese pacto, y esa paz que no es verdadera, sino es una paz mentirosa, una paz falsa que no es cierta. ¿Por qué? Porque Él la va a romper. Él la va a romper a la mitad de la tribulación. Va a romper esa paz que les prometió. Por 3 años y medio les prometerá paz, y después los va a perseguir. Y después muchos se van a dar cuenta que no es el Mesías, que no es el enviado de Dios. También dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 10. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo del 5, del 1 al 10. Decía el apóstol Pablo, hermanos, en la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos, no tenéis necesidad que yo os diga, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Podemos ver que el anticristo ofrecerá una paz
con el pueblo de Israel, ofrecerá una paz con los otros pueblos, con los países del Medio Oriente, y habrá una paz entre ellos, pero después el diablo romperá la paz, romperá la seguridad y la paz que había prometido, porque el diablo prometerá una paz, pero esa paz será mentirosa, esa paz no será cierta, porque solo los va a engañar. Y este hombre se va a sentar en el templo de Dios, en el tercer templo, y se va a hacer pasar por el mismo Dios. Este hombre, que es el jinete del caballo blanco, ofrecerá una paz por tanto tiempo, y el mundo le va a creer, y el mundo va a creer en él. ¿Por qué? Porque el Señor va a enviar un poder engañoso, por cuanto no creyeron en la verdad. Por cuanto no creyeron en la verdad, tendrán que escuchar que la mentira. Y el diablo los va a engañar, les va a echar mentiras de que Él es Cristo, les va a prometer paz por 3 años y medio, y después de esa paz Él romperá el pacto con el pueblo de Dios. Porque podemos ver que Israel siempre está en problemas con países del Medio Oriente, siempre está en problemas con Palestina, con Irán, con ciertos pueblos. Entonces el diablo hará un pacto donde va a prometer paz y no va a haber pleitos con nadie. Va a haber paz por 3 años y medio, pero después de esa paz la romperá a la mitad de la tribulación, porque la tribulación va a durar 7 años, y Él prometerá a Israel, a los otros países del Medio Oriente les prometerá paz, pero va a ser una paz engañosa. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Y dice en Mateo 24, hermanos, en Mateo 24, dice así la palabra de nuestro Dios. En Mateo 24, hermanos, dice: ¿y vendrán qué? Y vendrán falsos cristos, y vendrán falsos engañadores. Y eso es lo que va a hacer el diablo. Va a ser un falso Cristo, va a ser un engañador, y va a engañar al pueblo de Dios, y va a ser un falso Cristo. ¿Por qué? Porque se va a hacer pasar por Dios cuando Él no es Dios. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta quién es el verdadero Hijo de Dios? Dice la palabra de Dios: por tanto, dice, que no se engañen, porque el Hijo del Hombre vendrá como relámpago, y donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Primera de Corintios 15:52. Y en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Vayamos a 1 de Corintios 5:52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, y nosotros seremos transformados. Dice la palabra de Dios que la venida de Jesús será en un abrir y cerrar de ojos. Entonces este hombre no puede ser el Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá en un abrir y cerrar de ojos. El Hijo del Hombre vendrá como un relámpago. Vendrán muchos falsos cristos. Por eso usted no crea a cualquier persona que diga que es Cristo, porque van a venir unos falsos cristos que van a engañar a la gente y van a decir que ellos son el Hijo de Dios. Y es lo que el diablo va a hacer. Le va a decir al mundo que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, y los va a engañar. ¿Por qué? Por cuanto no creyeron en la verdad, Dios les mandará un poder engañoso. Por cuanto no creyeron ¿en quién? En el Hijo de Dios. Por cuanto no creyeron en el Hijo de Dios, por tanto Dios le va a mandar un poder engañoso al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Hijo de Dios. Y por eso Dios le va a enviar un poder engañoso al pueblo de Dios y a los
y a las personas que se queden en la tribulación, a los cristianos que se queden, y a los incrédulos que no creyeron en Dios, Dios les va a enviar un poder que va a ser engañoso, un poder que no va a tener la verdad. Y este caballo blanco significa la falsa paz del anticristo que va a prometer al mundo. Cuando muchos van a pensar que este caballo va a ser Cristo, pero no tiene nada que ver con Cristo este caballo. No, es la falsa paz que el diablo va a prometer a la gente. Este caballo simboliza fuerza, simboliza terror y simboliza guerra. Por un momento va a traer paz, pero después va a traer terror, después va a traer muerte y va a matar a todos aquellos que no le obedezcan. Porque eso es lo que el diablo va a hacer. Quien no lo obedezca lo va a matar. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Versículo 3. Ya vimos el primer sello. Dice la palabra de Dios. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Qué fue lo que abrió? Abrió el segundo sello. Sabemos, hermanos, que el único que podía abrir los sellos, el único que podía romper esos juicios, era aquel que había sellado sus sellos, porque nadie era digno de poder abrirlos ni leerlo. Entonces le dijo el ser viviente, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El caballo bermejo es de color rojo. Es de color rojo. El primer caballo era el caballo blanco y el segundo caballo es de color rojo. ¿Qué simboliza el color rojo? Simboliza sangre. Simboliza sangre. Tiene que ver con la sangre. ¿Por qué? Porque es de color rojo. Entonces significa sangre y ira también. ¿Ira de quién? La ira de Dios. Porque Dios va a mandar juicios por causa de haber no obedecido la palabra de Dios. Y todos los sellos, los 7 sellos, son juicios de Dios por causa de que el hombre no obedece su palabra, de que el hombre no quiere hacer su voluntad. Y este caballo simboliza sangre, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y el que lo montaba, le fue dado poder de qué? De quitar qué? De la tierra la paz. Podemos ver que aquí ya se mantuvo la paz, pero después de eso se va a quitar la paz y va a venir la guerra. Y este caballo tenía el poder de qué? De quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué fue lo que se le dio el poder para quitar qué? Para quitar la paz. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, sabemos que el mundo siempre ha estado en guerra. En el mundo siempre ha habido guerras, hermanos. Pero en aquel tiempo, hermanos, va a haber una tercera guerra mundial. Y va a haber tanta sangre, hermanos. La sangre, hermanos, por causa de la guerra, por causa de las guerras, hermanos, va a haber tanta sangre inocente de personas. Y este caballo, hermanos, lo que va a hacer, va a quitar la paz. El mundo ha estado buscando la paz. El mundo ha estado buscando la paz por tanto tiempo. Y la van a tener paz por tanto tiempo. Pero después de esa paz va a venir la guerra. Va a venir un caballo que es la ira de Dios, que simboliza la sangre de las personas, que va a ser derramada por causa de la hambruna, por causa de las guerras. Y se le dio una gran espada, ¿para qué? Para que se matasen unos a otros. Vayamos a Mateo 24, hermanos. Podemos ver que el Señor nos advirtió, hermanos, que vendrían muchas cosas que nos iban a anunciar las señales del fin del mundo. En Mateo 24, hermanos, el Señor nos advirtió, hermanos, que iban a pasar muchas cosas antes de que Él viniera.
lo primero que nos dijo en Mateo 24, 6 al 7, nos dijo que iba a haber guerras. Y sabemos que siempre ha habido guerras. Pero esta guerra, hermanos, va a ser una guerra mundial. Y va a haber mucha sangre por causa de esa guerra, hermanos. Va a haber tanta sangre que eso es lo que va a hacer que la paz se quite de la tierra. ¿Por qué? Porque va a haber mucha guerra en el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, sabemos que esto tiene que cumplirse, hermanos. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Y el Señor advirtió, hermanos, que iba a haber rumores de guerras. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que está cerca la guerra, hermanos? ¿Y por qué causa se ocasionan las guerras? ¿Por qué, hermanos? Porque muchos hombres quieren tener el poder del mundo, quieren controlar el mundo. Podemos ver que por esa razón las guerras se ocasionan, porque quieren controlar el mundo, quieren dominar el mundo. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación contra nación. Y va a haber mucha sangre derramada por causa de esas guerras, que van a ser guerras mundiales, hermanos. Que se van a involucrar muchos países. Estados Unidos, Rusia, hermanos. Y eso va a ser un caos total. ¿Por qué? Porque van a lanzar bombas nucleares. Y se va a morir mucha gente por causa de la guerra. Pero todos estos juicios, todos estos sellos, son por causa, hermanos, de que el mundo no obedece a Dios. Estos sellos son causa porque Dios está enojado con el hombre porque el mundo no lo obedece. Y son juicios que Dios manda a la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Y este caballo va a quitar la paz que el mundo tanto busca. Se le va a acabar la paz. Y cuando abrió el tercer sello, este es el tercer sello, dice, cuando abrió el tercer sello, ¿qué fue lo que pasó cuando abrió el tercer sello? Oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. ¿Qué fue lo que le dijo? Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y quien lo montaba tenía una balanza en la mano. Digo, un caballo blanco, un caballo negro. Ya vimos el caballo blanco, el caballo rojo, y ahora el caballo negro. Ahora, ¿qué simboliza este jinete? ¿Qué es lo que simboliza este jinete? Dice, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué puede representar este jinete y esa balanza? Vino la guerra. Primero fue la paz, después la guerra, y ahora viene ¿qué? La hambruna, hermanos. Este jinete, hermanos, simboliza el hambre. Pero ¿por qué causa pasa el hambre? ¿Por qué? Por las guerras, por las enfermedades, viene el hambre. Pero podemos ver que aquí, dice la palabra de Dios, que la comida, hermanos, va a estar tan cara, va a subir de precio, hermanos, que va a haber una balanza y va a haber pobreza en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre no va a poder comprar lo que necesita, porque todo va a estar bien caro, hermanos. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de la guerra, por causa de muchas cosas. Va a haber hambruna, por las enfermedades, va a ocasionar pobreza, por causa de desempleo, hermanos. Ahorita lo que está pasando en el mundo, hermanos, está habiendo mucho desempleo, y eso está ocasionando
que caiga la economía de los países. ¿Por qué? Porque no hay empleo, porque no hay trabajo. Y eso, la economía no solo va a afectar, sino también va a afectar en qué, en la comida. Si no hay trabajo, hermanos, va a subir la comida. Dice así la palabra de Dios: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La economía va a caer por falta de empleo, por las guerras, va a haber hambruna y las personas no van a tener con qué comprar la comida, porque va a haber mucho desempleo, va a haber muchos lugares destruidos por causa de las guerras, por causa de enfermedades. Las personas no van a poder trabajar y eso va a provocar un impacto en todo el mundo y la economía va a caer y no va a haber dinero. ¿Por qué? Porque las personas no van a trabajar por causa de las enfermedades, no van a poder trabajar, va a haber mucha muerte por causa de enfermedades, de guerras. Y hemos visto, hermanos, que cada vez, hermanos, la comida, hermanos, está subiendo de precio. Dice 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Por qué causa la comida está subiendo, hermanos? ¿Por qué causa vemos en los supermercados que la comida cada vez está más cara? ¿Por qué? Por causa de las enfermedades, por causa de las guerras. Por esa razón vemos que la comida está más cara y al rato ya no vamos a poder ni comprar. ¿Por qué? Porque va a subir de precio la comida, va a subir de precio la gasolina y las personas no van a tener con qué comprar nada, ni comida, ni van a poder echar gasolina a sus carros. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien caro, todo va a subir a un nivel muy alto y el sueldo de las personas no les va a rendir. ¿Por qué? Porque está habiendo muchas enfermedades y por esa causa va a haber mucha pobreza. Por las guerras va a haber mucha pobreza también. El petróleo va a subir más, la comida va a subir más. Dice la palabra de Dios que la comida, hermanos, va a subir de precio a un nivel tan alto que no vamos a poder comprar absolutamente nada. Por causa de las enfermedades. Dice 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario, hermanos, equivale a $74. Y $74 en pesos mexicanos equivale a 1,793 pesos mexicanos. Imagínense, hermanos, la comida va a estar tan cara que el sueldo que le dan a una persona no le va a rendir, porque el precio de la comida va a subir y va a ir aumentando más y más y no va a rendir ese dinero. 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras, hermanos, equivalen en kilogramos a 0.900 kilogramos. Y 6 libras de cebada equivalen a 2.777 kilogramos. Y dice que 2 libras de trigo van a costar 1 denario. Y 1 denario equivale a $74, que en pesos mexicanos son 1,793.41
pesos mexicanos. O sea, hermanos, que la comida va a estar a un precio muy alto. Va a estar muy alta la comida. El precio de la comida va a subir. El frijol, el huevo, todos los productos van a subir de precio. Va a estar un precio muy exagerado que la gente no va a poder ni comprar comida en el supermercado. Pero no dañes que el aceite ni el vino. Le dijo, no toques el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque el aceite y el vino, hermanos, es indispensable, hermanos. Todos necesitamos en nuestras casas aceite. Todos necesitamos en nuestras casas agua. El vino, hermanos, lo tomaban hace mucho tiempo porque era la única bebida que había en ese tiempo. Y el aceite es importante, hermanos, en los hogares. El agua es importante. Por eso dice, no toques en el aceite ni el vino. Lo único que va a subir de precio van a ser los productos como el huevo, la salchicha, el frijol. Todo eso, hermanos, va a estar muy caro. Va a subir de precio a un punto donde ya las personas ya no puedan ni comprar comida. ¿Por qué? Por causa de las enfermedades. La economía va a faltar tanto, hermanos, tanta necesidad, tanta hambruna, hermanos, por causa de las enfermedades, porque eso es lo que causan las enfermedades. Si las personas no trabajan, cae la economía. Y las personas ya no van a poder comprar exageradamente ya, porque el precio de la comida va a subir a un precio muy exagerado. Dice que la comida va a estar en un denario. Está hablando literalmente, hermanos, que la comida va a estar carísima, hermanos. Va a subir un precio que va a estar elevadamente y no vas a poder comprar. ¿Por qué? Porque va a haber tanta hambruna, tantas enfermedades que se van a ocasionar. Por eso es necesario que almacenemos comida, almacenemos agua, muchas cosas, porque van a pasar muchas cosas y vamos a necesitar comida, vamos a necesitar aceite, vamos a necesitar agua. Lo mejor sería comprar comida enlatada. ¿Por qué? Porque va a subir el gas, va a subir la gasolina, todo va a subir el precio, todo va a subir, se va a elevar. Por eso debemos de guardar comida enlatada, comida que no se cocine, que se coma así sin cocerse. Y dice la palabra de Dios que cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz de un ser viviente, del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. ¿Y quién estaba aquí? Y estaba un caballo amarillo. ¿Y qué representaba ese caballo? Representaba la muerte. Y le seguía alguien. ¿Quién era? Era el Hades. Y dice, y se le dio potestad de matar a los hombres para matar a la cuarta parte de la tierra con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí podemos ver, hermanos, que la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que va a haber hambre, hermanos. ¿Por qué? Por causa de las guerras, por causa de las enfermedades. Y dice, se le permitió matar con espada. ¿A quiénes van a matar, hermanos? Con mortandad, con las fieras de la tierra. Va a haber una persecución contra los cristianos, porque por causa de predicar la palabra de Dios. Y este caballo, hermanos,
representa la muerte. Va a haber tanta mortandad en este tiempo. Van a perseguir a aquellos que crean en Dios. Por causa de creer en la palabra de Dios, va a haber tanta mortandad a aquellos que crean en Jesús. Se le permitió matar con espada. ¿A quiénes van a matar con espada? A los cristianos y con hambre. Va a haber tanta hambre en el mundo. ¿Por qué? Por la falta de trabajo. Por la falta de que no hay personas produciendo, trabajando. Va a haber tanta hambre. Se le permitió matar con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿A quiénes se está refiriendo con las fieras de la tierra? ¿Se está refiriendo realmente, literalmente? No, no es literalmente, sino se está refiriendo, hermanos, a los reyes de la tierra, hermanos, que van a perseguir a todo aquel que crea en Jesús. Sabemos, hermanos, que los antiguos cristianos fueron perseguidos por causa de predicar la palabra de Dios. Y por esa razón va a haber persecución. ¿Por qué? Por predicar ¿qué? La palabra de Jesús. En el capítulo 12, versículo 9, así ha dicho Jehová. En el capítulo 12, versículo 9. Es mi heredad para mí como ave de rapiña y en muchos colores, y no están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid vosotras, todas las fieras del campo, y venid a devorarla. Esta es una representación de que va a haber una gran persecución contra aquellos que crean en Jesús. Todos los reyes de la tierra van a perseguir a los cristianos, porque por causa de la palabra de Dios. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué razón fueron muertos? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de predicar la palabra de Dios. Por causa de hablar del testimonio de quién? De Jesús. Y por el testimonio que tenían, por el testimonio de Jesús murieron. Por predicar la palabra de quién? Del Mesías. Y así muchas veces ha pasado durante los tiempos antiguos. Los reyes, los emperadores han levantado persecuciones contra los cristianos. Y esas fieras, hermanos, se refiere a los reyes de la tierra, que van a perseguir al pueblo de Dios, a los cristianos. Va a haber una persecución contra aquellos que crean en Jesús. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos, que dice así: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre y nos vengas en los que moran en la tierra? Podemos ver que estos cristianos habían muerto. ¿Por qué? Por causa de predicar la palabra de Dios. Y estaban en el cielo y le decían: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar? ¿Y hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Le estaban preguntando a Dios, y Dios les respondió: hasta que el número de sus hermanos y de sus consiervos estén completos. La palabra de Dios, hermanos, el Señor ha permitido esto. ¿Por qué? Para que se cumpla ¿qué? El número de los hermanos, de los consiervos, que han de ser muertos como ¿qué? Como ellos. Y dice que se les dieron
Se les dieron vestiduras blancas, que simboliza santidad, que simboliza pureza. Pero te dice el Señor, así le dijo a la iglesia, no temas por lo que te va a acontecer. Y al que venza, yo le daré la corona. ¿La corona de qué? La corona de mártir, hermanos. La corona de vencedor. A pesar de lo que te esté pasando, tú no me niegues. No niegues mi fe. Sé vencedor hasta la muerte. Y yo te voy a dar la corona. Sabemos que el Señor va algún día, va a vengar a su pueblo. Toda esa sangre derramada de aquellos cristianos martirizados por causa de la palabra de Dios. Muchos cristianos que han sido perseguidos por causa de hablar de Jesús. Y el Señor va a castigar a aquellos que mataron a sus hijos. El Señor va a vengar a su pueblo. Tenemos que dejar la venganza, la ira en las manos de Dios. En su debido momento el Señor va a vengar toda aquella sangre derramada de aquellos cristianos y de los antiguos cristianos que mataron. Toda esa sangre va a ser demandada a aquellos que mataron a aquellos cristianos. Dios los va a castigar y los va a vengar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Él los va a vengar esa sangre. Y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un gran terremoto. Dice que hubo un gran terremoto, hermanos, dice la palabra de Dios. Y el sol se puso como negro, ¿como qué? Como tela de sicilio. En el pueblo de Israel, cuando moría una persona, se vestían de negro. ¿Por qué? Porque había fallecido esa persona y se vestían de luto. Y por eso dice el profeta Juan, dice, el sol se puso como qué, como tela de sicilio, y la luna se volvió toda como sangre. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el sol se pondrá negro como tela de sicilio. Sabemos que esto es ocasionado por un eclipse. ¿Por qué? Porque el sol, la luna se atraviesa donde está el sol y cubre al sol. O el sol se atraviesa donde está la luna y se ocasiona un eclipse. Y la luna se volvió como sangre. Ese es un eclipse de sol, hermanos. Es un eclipse en la luna. Dice que el sol se puso negro. ¿Como qué? Como tela de sicilio. Como muerte. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Joel, capítulo 2. Vayamos al libro de Joel. Joel 2. Joel 2, capítulo 31. Joel capítulo 2, versículo 31. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna como sangre, antes de que venga el día espantoso de Jehová. ¿Cómo se va a convertir el sol en tinieblas y la luna como sangre? También, hermanos, en Hechos capítulo 2, en la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 2,
Y así dice el Señor, hermanos, antes de que venga el día grande y manifiesto, ¿qué dice? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Dice que el sol se convertirá en tinieblas. También en la palabra de Dios nos dice en Mateo 24, hermanos. Vayamos a Mateo 24, de la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 24. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice, inmediatamente de que, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué va a pasar? El sol se va a oscurecer, el sol no va a tener luz y la luna no va a dar su resplandor. Vayamos otra vez, hermanos, a Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que la luna se volvió como sangre y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué fue lo que ocasionó que los frutos de la higuera se cayeran? Fue el viento, hermanos. Y eso es lo que va a ocasionar que la tierra, hermanos, va a haber, hermanos, un terremoto, hermanos, que va a hacer que la tierra se mueva y va a hacer que los cielos tiemblen. Va a ser un gran terremoto, hermanos. Un terremoto, hermanos, de 10 grados en la escala Richter. Va a ser un terremoto tan fuerte, hermanos, que va a hacer que los cielos se van a conmover por causa de aquel terremoto. Unos científicos, hermanos, investigaron, hermanos, que vieron una estrella, hermanos, una estrella en forma de un cometa, que dicen que ese cometa, dicen que cada vez se está acercando más y más a la Tierra, hermanos. También el Vaticano, hermanos, tiene un telescopio que se llama Lucifer y dice que captaron una roca en forma de planeta que es un cometa que tiene cola. Y dicen que ese cometa, hermanos, ese cometa es magnético. Entonces, hermanos, lo que ese cometa va a provocar, que es ajenjo en la palabra de nuestro Dios, va a jalar asteroides, va a jalar meteoritos y va a jalar muchas cosas hacia la tierra, hermanos. Y va a hacer que la tierra, hermanos, que la tierra se descontrole. Va a hacer que la tierra se descontrole. Y va a jalar a la tierra. La va a mover de su eje. La va a jalar hacia donde él está. ¿Por qué? Porque ese planeta es magnético. Y va a jalar muchas cosas. Muchos astros del cielo. Y esa cosa está jalando astros grandes. Está jalando asteroides. Ese cometa es magnético. Según los científicos comprobaron que ese planeta es magnético. Y dicen que es grande.
Y lo que ese cometa, hermanos, va a provocar en la tierra, va a provocar terremotos, hermanos. Va a provocar cambios en la tierra. Va a provocar muchos cambios en la tierra, hermanos. Y por esa razón, hermanos, dice la palabra de Dios que hubo un gran fuerte movimiento en la tierra. ¿Por qué? Por un terremoto. Y cayeron del cielo. Y cayeron del cielo estrellas. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que si tan solo una estrella impactara con la tierra, el mundo se haría en 1000 pedazos. Porque una estrella es 12 veces del tamaño del sol. Y si una estrella llegara a impactar con la tierra se extinguiría. Quedaría en cenizas, hermanos. Entonces una estrella no puede impactar con la tierra, hermanos. Cuando se refiere a estrellas, hermanos, se refiere a meteoritos o aerolitos, hermanos, que son rocas pequeñas, hermanos, que van a caer en la tierra. ¿Por qué? Porque ese cometa está jalando muchas cosas hacia la tierra. Está jalando rocas pequeñas, rocas gigantes. ¿Por qué? Porque es magnético. Es como un imán que jala cosas. Y así eso está jalando. Está trayendo las cosas hacia la tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Dice la palabra de Dios que el cielo, hermanos, se va a enrollar como un libro, como un pergamino. Se va a enrollar, hermanos. Y toda isla se removió de su lugar. Todas las islas, hermanos, van a desaparecer por causa de un gran fuerte sacudimiento de la tierra. Todo se va a mover de su lugar. Y el cielo se desvaneció, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas. Se escondieron, hermanos. ¿De quién? Del Cordero. Se escondieron del Cordero, hermanos. Dice la palabra de Dios: toda isla se movió de su lugar y se escondieron del Cordero, hermanos. Así dice, hermanos. Y se escondieron en las cuevas y en las peñas y en los montes. ¿En dónde se escondieron? En las peñas. Una peña es una colina o es un monte. Un monte, hermanos. Dice que se escondieron. ¿En dónde? En las cuevas. ¿En dónde? En las cuevas donde estaba la montaña. Donde estaba el monte, ahí se escondieron. ¿De quién se estaban escondiendo? Decía: montes y peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sobre quién querían esconderse? Sobre el que estaba en donde, sentado en el trono. ¿Y de quién querían esconderse? De la ira de quién, de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque
Ellos sabían que todo esto que estaba pasando